Hola, hoy vamos a resolver el problema 1547 del Hibbeler 14 edición del capítulo de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, primeramente vamos a leer el ejercicio, analizarlo. Después haremos un esquema de ideas para ver qué conceptos necesitamos tener claro para llevarlo a cabo. Y después lo resolveremos. Entonces, empecemos. Entonces, el problema dice, un vagón de carga A de 30 megagramos y un vagón de carga B de 15 megagramos se mueven en dirección contraria con las velocidades mostradas. Entonces, podemos ver aquí en la imagen, vagón de carga A se mueve a 20 kilómetros por hora hacia la derecha, el vagón B se mueve 10 kilómetros por hora hacia la izquierda. Y después nos dicen, determine la compresión máxima del resorte montado en el carrito A. Entonces, este es el resorte, lo podemos ver acá. Y nos dicen que la constante es de 3 meganewton por metro. Ok, entonces podemos ver que hay movimiento, cantidad de movimiento, hay colisión. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es el de momento lineal. ¿Qué es el momento lineal? Se puede, bueno, o se representa mediante la fórmula P es igual a m por v. P es igual a masa por velocidad. Y esto es cantidad de movimiento. Es decir, momento lineal es lo mismo que cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Como la medida de la dificultad de llevar un objeto al reposo. Entonces, entre más cantidad de movimiento o momento lineal tenga un objeto, más difícil va a ser llevarlo al reposo. Y esto se mide por masa por velocidad. Después podemos ver que tenemos dos partículas. Entonces tenemos un sistema de partículas, ambos vagones. Entonces se puede utilizar conservación del momento lineal. Pero, ¿cómo sabemos si lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar solo si la sumatoria de las fuerzas externas del sistema es igual a cero. Es decir, podemos ver en la imagen que no hay ninguna fuerza externa actuando sobre ninguno de los vagones. Entonces sí podemos utilizar conservación del momento lineal. Las únicas fuerzas que actúan son las internas, que en este caso son las que surgen después de que ambos vagones colisionan. Ok, entonces con eso, con la conservación, podemos saber qué es lo que pasa después de la colisión. Es decir, que si cuando chocan, ambos vagones se van hacia la derecha, se van hacia la izquierda, si se quedan queditos, se quedan quietos, o qué es lo que pasa. Ok, entonces, pero con eso no es suficiente para saber la compresión del resorte. Para ello tenemos que tener muy claro también los conceptos del capítulo anterior, del capítulo 3, que es la conservación de la energía. Porque con ello vemos que tenemos presente antes de la colisión, tenemos energía cinética de ambos vagones, tenemos energía potencial elástica después de la colisión en el resorte y no tenemos energía potencial gravitatoria. Entonces con la ecuación de conservación de la energía podríamos llegar o podemos llegar hacia la constante. Entonces ahorita vemos cuántas incógnitas tenemos y cómo se haría. Entonces empezamos. Aquí tenemos los datos para tenerlos de manera ordenada. La masa A la pasamos a kilogramos, ya que es la unidad estándar de la masa. Igualmente para la B. Después la velocidad es mejor pasarla a metros por segundo, ya que
por ejemplo, la constante la tenemos en newton entre metro. Entonces es mejor tener la velocidad en metros también. Entonces aquí en la esquina les dejé las conversiones para llegar a ello. Conversiones muy básicas, muy fáciles. Y después tenemos que la constante nos la dieron en meganewton por metro. Pero la unidad estándar es newton entre metro. Entonces es lo mismo, pero lo podemos dejar así, más fácil. 3 por 10 a la 6. Ok. Después de eso, declaramos nuestro sistema de coordenadas. Lo vamos a dejar con el positivo hacia la derecha. Recordemos que la velocidad es un vector, entonces tiene dirección. Por eso es que hacemos esta declaración. Entonces la velocidad del vagón A va hacia la derecha, va a ser positiva, y la velocidad del vagón B va a ser negativa, va hacia la izquierda. Ok, entonces después de ello tenemos la ecuación de la conservación del momento lineal. Recordemos que momento lineal es masa por velocidad. Entonces antes de la colisión está a la izquierda del igual. Entonces lo tenemos por separado, momento lineal para cada vagón. Y después de la colisión lo contamos como si fuera una sola partícula. Entonces sumamos ambas masas y tendremos una incógnita, que es la velocidad 2, que es la que nos indica qué es lo que va a pasar después de la colisión. Entonces sustituimos datos, lo tenemos acá, vemos que la única incógnita es la velocidad 2, entonces lo metemos en la calculadora y nos da como resultado que la velocidad 2 es 2,778 metros por segundo, positivo. Ok, entonces podemos intuir o podemos concluir que después de la colisión ambos vagones se van hacia la derecha con esta velocidad. Ok, entonces aquí lo indicamos con esta flecha. Y después de ello ya podemos pasar a buscar la elongación del resorte mediante conservación de la energía. Entonces recordemos la fórmula de la conservación, que es la sumatoria de todas las energías que tengamos. Entonces en este caso, este es el símbolo de sumatoria, solo que como lo escribí con el mouse se ve medio raro, pero es el símbolo de sumatoria. Entonces antes de la colisión tenemos que la suma de la energía cinética, es decir, suma de la energía cinética de ambos vagones por separado. Después tenemos la energía potencial elástica del resorte, pero la podemos tachar como si fuera un cero, porque sabemos que no tiene elongación, no hay ninguna fuerza aplicándosele. Entonces esta nos va a dar 0. Después de la colisión tenemos que la sumatoria de energía cinética va a ser la energía cinética utilizando la velocidad anterior como si fuera una sola partícula, y después la sumatoria de la energía potencial elástica del resorte, ahora sí con la fuerza interna del sistema que se le aplica. Entonces recordemos que la ecuación de la energía cinética es 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, y de la potencial elástica es igual a 1/2 por K por X al cuadrado, siendo K la constante del resorte y X la compresión que tiene. Ok, entonces después de ello metemos los datos. Acá tenemos 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado más 1/2 del otro vagón
por velocidad, por masa por velocidad al cuadrado, un 0 en la potencial elástica antes, y después aquí tenemos un medio por la masa de ambos sumados aquí, como lo tenemos acá, sumando ambas masas, por la velocidad que obtuvimos acá, más la potencial elástica del resorte. ¿Ok? Entonces vemos que la única incógnita que tenemos es la X, que es la elongación o la compresión del resorte. Entonces con ello llegaríamos a la respuesta. Entonces metemos todo en la calculadora y llegamos a la respuesta. Nos da que la compresión máxima es de 0,4811 metros o 481 milímetros. Entonces esa sería la respuesta a este problema. Muchísimas gracias.